En este momento estamos aquí para darle continuidad al estudio bíblico de Apocalipsis. Creo que hay una revelación importante cuando nosotros hoy estaremos para enseñar el último mensaje que Dios le da a Juan a través del ángel. El ángel entrega ese mensaje a Juan y Juan lo envía a las 7 congregaciones. Hoy estaremos hablando acerca de una congregación que lo único que hace es ocasionarle problemas a Dios. Y cuando hablamos de ocasionarle problemas a Dios, es un modismo para referir que esta congregación no estará caminando de acuerdo al pensamiento que el Eterno, al propósito que el Eterno ha establecido para su iglesia, para su congregación. La iglesia en Laodicea, como bien se pronuncia un poco su nombre, tiene que ver con una congregación que está bajo un sistema de prejuicios y de desorden espiritual. Vamos a aprender a través del estudio de esta palabra lo que es hablar acerca de la inestabilidad, la bipolaridad que se revela en muchos creyentes. Vamos a hablar que de esta forma y de esta manera es que Dios revela que hay algo que Él no está de acuerdo en este sistema de personas que hoy quieren y mañana ya no quieren. Hoy, a la luz de las Escrituras, finiquitando el capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a llegar a aprender. Para esto, quiero que abras conmigo Apocalipsis capítulo 3 sobre el versículo 14 al versículo 22, y por supuesto lo vamos a ir explicando a la medida que vayamos leyendo. Dice su palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Esta palabra la hemos explicado 6 veces y con esta 7 veces, lo que nos revela ya un mensaje importante, y es que el número 7 habla de la santificación. ¿Por qué una y otra vez hablamos que el número 7 nos habla acerca de la santificación? ¿Recuerdas lo que el Eterno hizo al principio en Génesis? Exactamente cuando llega al día 7, Él dice que Él los santificó. Santificó en ese día y descansó toda la obra que hizo. Por eso el número 7, bíblicamente, nos habla de una santificación. De allí es que nos habla la palabra de los 7 Espíritus de Dios para siempre hablarnos acerca de la santificación. Por 7ª vez aparece el mensaje y escribe como un mandamiento que Dios le da a Juan, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y esta palabra es muy importante porque hemos aclarado que este ángel es un líder espiritual, este ángel es un predicador, este ángel es un pastor. Y esta palabra se torna relevante, lo cual demarca una importancia a quien se debe entregar esta revelación. La Biblia nos sigue diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Este mensaje va a ser recibido por ese ángel. Aquí hay algo importante que necesitamos detenernos para aprender, y es que la revelación Dios se la envía a este ángel.
Lo que da a entender esta palabra es la responsabilidad que tiene cada predicador, cada ministro, la responsabilidad que tiene un pastor, un líder, un obispo, que es uno que está al frente de una o varias congregaciones. ¿Cuál es su responsabilidad? Su responsabilidad es enseñar las escrituras, enseñar la palabra de Dios tal cual como Dios quiere que la enseñemos, que enseñemos esta gran verdad de las escrituras, de la palabra de Dios. Y leemos en el versículo 3:14 de Apocalipsis capítulo 3. Y dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y prosigue la palabra diciendo: he aquí. Cuando hemos estudiado una y otra vez, esta palabra he aquí es enfática, es muy relevante. ¿Por qué? Porque nos habla de una revelación, pero no cualquier revelación, es una revelación importante. ¿Cuál es esta revelación? Dice: he aquí el amén. Esta palabra es muy necesaria que nos detengamos por un momento allí. ¿Cómo el Señor se presenta a la congregación de la Odisea? ¿Cómo se presenta? Él se presenta como el amén. Cuando nosotros usamos esta palabra amén, nos revela algo importante a nosotros. Número uno, es que cuando nosotros decimos amén en nuestras reuniones, cuando alguien está predicando o dando un mensaje como tal, y aquella palabra viene de parte de Dios, o es el mensaje, el sermón que alguien está transmitiendo, ¿qué es lo primero que nosotros respondemos? Amén. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos correspondiendo con decir amén es así sea. ¿Qué significa eso? Que aquella persona, que aquel portavoz dijo, le estamos aprobando y estamos diciendo que eso es verdadero. Estamos confirmando que esa es la verdad en absoluto, que dentro de ese mensaje hay una gran verdad, la cual viene la fidelidad de Dios. Es una palabra que no hay mentira alguna. Cuando aparece esta palabra, he aquí el amén, lo que nos quiere revelar es que esta congregación de la Odisea no estará respondiendo de manera positiva a Dios, como Dios quiere que nosotros le respondamos a Él. Y la pregunta es: ¿estás tú respondiendo a ese llamado, a ese ministerio? ¿Estás respondiéndole a Dios en la responsabilidad que Él te asignó? Bien, esta congregación de la Odisea va a revelarnos que estará ocasionándole problemas a Dios y no está correspondiendo de manera adecuada al mensaje de Dios. Y prestemos la atención, dice: he aquí el amén. Jesús se presenta como el amén. Esta palabra, el amén, tiene una gran conexión con la palabra fidelidad y la palabra verdad. Es decir, que no solamente se presenta como el amén, sino como el testigo fiel, el verdadero. Estas tres palabras que aparecen aquí se conectan para hablar de una forma
muy seguida en la transliteración y en la conexión de sus palabras. Por ejemplo, amén es una verdad. Y el testigo fiel habla de un portavoz que asume un rol de verdad. Y cuando habla, y gloria a Dios, el testigo fiel y verdadero, esto está hablando de lo mismo. Aunque nos está hablando de lo mismo, hay una revelación tridimensional en cada una de estas tres palabras importantes. El amén, el testigo fiel. Cuando Jesús se presenta como el testigo fiel, nos está enseñando a cada uno de nosotros que un testigo fiel es aquella persona que está dispuesta a entregarlo todo, a hacer morir cosas en su vida, y no solamente en su vida, sino también entregar su propia vida. Ese es un mártir fiel. Pero aquí Jesús se presenta como ese testigo fiel. La palabra para testigo en griego es mártir. Habla de un portavoz, habla de alguien que entregará su vida por el propósito del reino de Dios. El testigo fiel y verdadero. Cuando habla de que Él es el testigo fiel y además de ser fiel, Él es verdadero. Lo que quiere decir es que en la vida del Mesías no existen dualidades. En Él no existen sombras de variaciones. No existe inestabilidad. No existe alguna fachada. No existe bipolaridad. En Él existe la verdad. La causa por la cual Él se presenta a esta congregación nos va a revelar algo importante. Estas tres formas de Él presentarse a esta congregación, el número 3 nos revela, gloria a Dios, algo importante. El número 3 nos habla de una revelación. Entonces, lo que nos busca manifestarnos esta palabra es que el Mesías se está presentando a esta congregación de la Odisea como el amén, el testigo fiel y verdadero. Sigue diciendo la palabra, el principio de la creación de Dios. Esta palabra, cuando nos habla acerca del principio de la creación de Dios, es muy necesario que te detengas, porque a través de esta palabra que ha sido mal interpretada a lo largo de la historia, y hay muchos que echan de ver que en esta palabra se la interpretan como cuando Jesús, por Él es quien es que inicia, gloria a Dios, se le da origen, por Él es que se le da inicio a la creación. Lo que muchos han logrado interpretar que Él es el principio de la creación de Dios, es que Jesús fue creado y que al momento de Él va a crear todas las cosas y las inició con el Mesías. Eso es una falsa doctrina. Cuando nos enseña aquí que Él es el principio de la creación de Dios, está diciendo que Él es la primicia. Y cuando nos habla del principio, está hablando de ese reshit. Y la palabra para reshit, res, nos está hablando de un principado, nos está hablando de un gobierno, nos está hablando de una autoridad, nos está hablando de una cabeza, nos está hablando de un supremo regente. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esta palabra, lo que nos está enseñando para poder interpretar con verdad. Dice el principio de la creación de Dios, dice esto. Él, por supuesto,
es la primicia por esta creación. Lo que nos revelará esta palabra será un asunto importante por el cual el Mesías será es el motor de esta creación. Y a su vez, este orden, este ornato, esta creación, todo lo que tiene que ver con el mundo material, ha sido heredado por el Mesías. Y eso es basado en que Él es el amén, Él es el testigo fiel, Él es el verdadero. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras. Una vez más, aparece esta palabra para indicarnos, para hablarnos de una evaluación importante que el Mesías estará haciendo sobre la congregación de la Odisea. Dice: yo conozco tus obras. Esta palabra nos indica que el Mesías nos conoce tal como nosotros somos. Él conoce lo más profundo de ti. Él conoce lo más íntimo de ti. E inclusive hay cosas que en su trascendencia divina Él sabe que tú las has hecho sin aún haberlas hecho. Eso habla de quién es el Mesías. Dice: yo conozco tus obras. Por lo tanto, nada hay que ocultarle a Él. Él conoce todo lo profundo de nosotros. Él dice: yo conozco tus obras. Habla de una evaluación, pero esta evaluación necesitamos aprender que cuando habla de esta evaluación, Él va a hacer una evaluación exhaustiva, pero basada en la justicia y en la verdad. Yo conozco tus obras. El Mesías va a comenzar a exhortar a esta congregación, y lo que le va a hablar es algo muy fuerte y tiene que ver con la parte muy particular que tiene esta congregación, gloria a Dios, en su actitud o comportamiento frente al Señor. Él dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿A qué se refiere esa palabra? Está hablando de la inestabilidad que tiene esta congregación. Esta congregación es inestable. Esta congregación es bipolar. Esta congregación da a entender dice que ni eres frío. Lo que da a entender es que no puedes decirle que esta congregación está en el mundo, porque no lo está. Pero tampoco puedes decir que está en la congregación de Dios, que son fieles creyentes, porque tampoco lo son. El texto es muy claro en decirlo, que ni eres frío. Esta palabra que ni eres frío es una metáfora para ilustrar a los no creyentes, para ilustrar a las personas que tienen relación de amistad con el mundo. Pero aquí está diciendo que esta congregación, aleluya, no es fría, pero es caliente, tampoco lo es. Es allí donde vamos a revelar por qué esta congregación le causa tantos problemas a Dios. El mismo Mesías le dice a la congregación de la Odisea que ni eres frío ni caliente. Y él va a expresar una palabra importante. ¿Cuál es la palabra que él va a expresar? Él va a expresar esta palabra: ojalá. Y esa palabra para ojalá indica el deseo de Dios. Hay algo que Dios desea con cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que desea Dios? Esto te va a resultar un poco descabellado, pero es una gran realidad. Dios desea que tú quieras. ¿Que quieras qué? Él dice: ojalá fueses frío o caliente. Define
los polos opuestos que tiene esta congregación. Define la inestabilidad, lo que él está diciendo. Bueno, si te conectas en las cosas del mundo, pero no estás, te conectas con mi presencia, pero no estás. Es como cuando preguntamos, ¿tú qué quieres? Hay una palabra que resulta muy fuerte, pero es muy real. En experiencias en el ministerio, nos hemos conectado con personas bipolares e inestables. Santiago capítulo 1, en el versículo 8, espero no me equivoque, dice de la siguiente manera: porque el creyente de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Cuando dice esta palabra, porque el creyente de doble ánimo, está hablando de una bipolaridad, está hablando de una inestabilidad, está hablando que estos creyentes quieren hoy pueden lograr, hoy pueden evangelizar, hoy pueden predicar, hoy pueden salir, hoy lo anhelan, hoy van, hoy quieren adorar, hoy adoran, hoy alaban, hoy exaltan. Pero algo resurge al día siguiente. Al día siguiente ya no alaban, ya no adoran, ya no quieren. Al día siguiente se ocultan detrás de un nuevo panorama de sus vidas. ¿Y sabe qué es lo que nos revela Santiago 1:8? Para traducirlo un poco más claro, es: el creyente de doble ánimo no sirve para nada. Lo que da a entender es que no se puede trabajar con personas inestables. No se puede trabajar con personas que hoy están seguros que lo logran, pero mañana dicen que no. Eso es lo que nos está enseñando el pasaje bíblico, y es la causa por la cual esta congregación de Laodicea le genera tantos problemas a Dios. Y vamos a observar hasta dónde esta congregación va a generar estos problemas recíprocos, y es allí donde Dios no quiere que tú llegas. Dios no quiere que tú alcances todo ese marco de retribución, porque una persona como la congregación en la Odisea, que son bipolares, que tienen inestabilidad, esto va a traer una retribución, un justo pago. El versículo 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Ahí hay algo importante que esta palabra nos revela, es que esta congregación ni era fría ni era caliente, sino que era tibia. ¿Cuál es el modismo para esta palabra tibio? Esta palabra tibio tiene que ver con un ambiente de bipolaridad, de inestabilidad. Y lo que Dios desea es que las personas puedan manifestar en su esencia lo que son, lo que en realidad estas almas son como tal. Dice su palabra en el versículo 16 al terminar. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué enseña más que todo esta ilustración, este ejemplar, este modismo? Te vomitaré de mi boca. Vamos a profundizar un poco lo que el Eterno quiere que nosotros aprendamos. Cuando tú y yo comemos quizás una de las comidas, gloria a Dios, que según el sistema del Kashrut, o lo que tiene que ver con el kosher, o una comida comestible que realmente es la que nos agrada a nosotros, nos apetece, pero algo sucede. Algo sucede al momento de ingerir aquella comida que, a pesar que nos gusta tanto, te cayó mal.
y comienzas a vomitar. La pregunta es, ¿te gustaría entrar en esa práctica reiteradamente de vomitar lo que tú inquieres o comes? Por supuesto es que cuando alguien comienza a vomitar es un síntoma que está enfermo, que algo le ha caído mal. Lo que quiere decir es que esta congregación, desde una perspectiva metafórica, se ilustra que esta congregación enfermaba a Dios, de tal manera que ahora el Mesías o Dios presenta unos síntomas de estar enfermo. Es un modismo para ilustrar algo importante. Él dice, te vomitaré de mi boca. Amados hermanos, aprovecho este espacio para tener que explicarle lo siguiente, que es el término te vomitaré de mi boca. ¿Te has encontrado con personas que quizás asistes a sus reuniones? ¿Te has encontrado con personas que quizás cuando vas a su sitio de adoración y quizás hablas con un líder, te dicen, bueno, yo creo que ya Dios terminó contigo? Él te vomitó, ya Dios no tiene nada que ver contigo, por supuesto que Dios te ha aborrecido. ¿Escuchaste eso? Eso lo genera la falta de conocimiento en las Escrituras. Eso lo genera la falta de conocer a Dios. Y por supuesto, cuando nosotros vemos esta palabra, te vomitaré de mi boca, necesitamos aprender por qué Dios le habla a esta congregación que le ha causado tantos problemas. De esta manera, te vomitaré está hablando en un estado futuro. Es decir, el vomitar tiene que ver con algo que está en desacuerdo con nosotros mismos. Es algo en lo cual nos vamos a ver quizás obligado en nuestra voluntad a hacerlo, porque cuando vas a vomitar algo no es algo que lo has planeado, es el modismo, es la palabra para poder interpretar el lenguaje del Eterno. Pero ¿sabes algo? Es lo que menos nos ha interesado. Leemos las Escrituras así y las tomamos de una forma literal. Y le voy a informar lo siguiente. El peligro no está en interpretar ni enseñar las Escrituras. El peligro está en aplicarlas. Un ejemplo. Hoy, cuando escuchas a las personas predicar, ellos no explican. Ellos aplican un versículo a través de la predicación y se basan en aplicaciones y en aplicaciones. A eso es lo que se le llama sensacionalismo. Pero eso suele ser muy peligroso. El sensacionalismo o la aplicación de las Escrituras es lo que ha sido más relevante para la congregación de hoy. ¿Sabes por qué? Porque a través de la aplicación es que buscan hablarle a la persona lo que el texto les quiere decir a ellos. Si tú has hecho un correcto estudio de las Escrituras, es de notarse que vas a hacer una correcta aplicación. Y es allí donde está el peligro de nosotros pronunciar este evangelio. Cuando dice te vomitaré de mi boca, está hablando en aquel momento cuando el Señor llame a cuenta a esta congregación en el juicio. Allí se van a tomar una serie de retribuciones y la palabra es muy clara para decir que Dios no quiere actuar de esa forma.
que no es el resultado que Él busca. Él no quiere retribuirte de esa manera. Él dice, te vomitaré de mi boca. Está hablando que es algo desagradable para el que experimenta aquello. Te vomitaré de mi boca no es el resultado de un desechar en la actualidad, sino hasta aquel día, en el día que tengas que presentarte ante el juicio del Señor. Para que tengamos en cuenta un poco estas palabras en las Escrituras y dejemos de aplicar a muchas personas que quizás le aplicamos una palabra y los llevamos a un polo opuesto de esperanza. Son personas que lo único que a través de esas aplicaciones que son bastante desviadas de las Escrituras, cavas una fosa y terminas condenando espiritual y psicológicamente a una persona. Pero eso se hace con las personas que tienen falta de conocimiento en las Escrituras, en la palabra de Dios. Él está diciendo, te vomitaré de mi boca. Un asunto que Dios no quiere. Vamos a observar por qué causa el Señor le dice a esta congregación que le va a vomitar. Esta congregación no es fría, no es caliente, es tibia, lo que en el sentido metafórico habla de su dualidad, habla de su inestabilidad, habla de su falta de comportamiento, su falta de compromiso, de carácter, como una persona creyente. Por lo menos, una persona que se aparta, manifiesta que se aparta de Dios y por lo tanto es fría. Una persona que está en la presencia del Señor, para Dios es una persona que goza del poder, de la unción y del fuego del Espíritu de Dios. Pero cuando hay una persona que experimenta los lados opuestos, va y viene, eso enferma. De eso se está tratando el texto. Habla de la inestabilidad de muchos creyentes que se comportan como a la iglesia en la Odisea. El versículo 17 dice la palabra, porque tú dices, una de las causas por la cual esta congregación va y viene es inestable. Vamos a mirar dónde radica el problema. Esta congregación dice cosas, expresa cosas. Dice, porque tú dices. Esta es un calificativo para hablar en tercera persona. Tú dices, porque tú dices, yo soy rico. Cuando nosotros usamos esa palabra, yo soy rico, era la palabra que estaba usando la congregación en la Odisea. ¿Y eso qué representa? ¿Qué significa? Significa que esta congregación amaba el dinero. Esta congregación amaba las cosas materiales. Esta congregación daba lo último por vivir lo que hoy se le llama un ambiente de riquezas, de estar rodeado de un sistema materialista. Estos síntomas o estos desacuerdos son los que comienzan a manifestar esta congregación en la Odisea. Esta congregación en la Odisea dice, yo soy rico. ¿Acaso Dios está en desacuerdo que nosotros tengamos riqueza? ¿Acaso Dios no está de acuerdo que tengamos una vida cómoda? ¿Acaso Dios quiere que vivamos todo el tiempo arrastrándonos? Claro que no. Dios quiere que nosotros estemos rodeados de toda clase de bien. Eso es lo que se puede observar a través de las Escrituras. Pero una cosa es decir lo que se va a decir. Lo que esta congregación expresaba, que decía, yo soy rico. Gloria a Dios.
Y dice, y me he enriquecido. Si podemos observar, es que esta congregación tenía una prosperidad. Esta congregación había alcanzado el éxito de muchas cosas en el mundo material. Y había dicho, me he enriquecido. Gloria a Dios. Y además de decir que se había enriquecido, expresaba algo y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso da a entender que cuando ni eres frío, ni eres caliente, sino tibio, ahora nos revela algo importante. Es, ¿por qué no frío? Porque no queremos vivir la vida como lo viven los demás. ¿Por qué no caliente? Porque no quiero vivir mi vida humillada ante la presencia del Señor. Quiero vivir a mi manera. Quiero alcanzar mis propios logros. Quiero ser yo en la tierra. Eso es una vida de tibieza. Tibieza espiritual es no necesitar tanto de las personas. Vivir una vida, no vivir una vida de, aleluya, de estar en el fuego, es no necesitar tanto de Dios. ¿Has escuchado a personas decir, bueno, yo no necesito nada de nadie, nada de Dios, lo tengo todo? ¿De dónde proceden? ¿Cuál es el origen de esas palabras? El origen de esas palabras vamos a mirar detenidamente a la medida que sigamos leyendo. Y el Señor le dice, cuando ella dice, y de ninguna cosa tengo necesidad, eso incluye a Dios, incluye el Evangelio, incluye las Escrituras, incluye la verdad de Dios. Y el Señor le dice, eres ignorante. ¿Dónde aparece esa palabra? Cuando Él dice, y no sabes que tú eres desventurado. Cuando habla de en un calificativo desventurado, nos está hablando que es una persona sin la bendición de Dios. La palabra desventurado es infeliz. Lo que da a entender es que el contraste de la palabra desventurado tiene que ver con bienaventurado. Y la palabra bienaventurado desde una perspectiva simple significa 3 veces felices. Pero cuando nosotros vamos a una profundidad en la palabra bienaventurado, significa bendito. Es alguien que está bendito. Ahora, el calificativo para desventurado es alguien que se ha salido de la bendición de Dios. ¿Crees que cuando nosotros tenemos fuentes materiales y cosas que nos rodean porque nos hemos enriquecido, pero la pregunta es, ¿cuál es el origen de tu riqueza? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo alcanzaste? Te voy a decir algo y quiero adelantarte. Di conmigo la palabra dinero. ¿Qué has dicho? Cuando hablamos del dinero como tal, el dinero tiene algo importante que revelarnos en las Escrituras para no caer ahí, que es injusticia. Cuando la palabra de Dios nos revela al dinero, gloria a Dios, como una fuente que si llegas a amarlo, por ende, un billete, un dinero no actúa, no tiene nada que ver, pero cada persona le da un valor y rinde sus acciones frente a cualquier cosa por conquistarlo, por alcanzarlo. Es el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Por lo tanto, cuando se habla de dinero, se está hablando de injusticia. Porque se habla de injusticia, la pregunta es, cuando terminemos de estudiar Apocalipsis,
¿Al caso ves que en la nueva Jerusalén, acaso verás que en el reino de los cielos, investígalo, existirá el dinero? No existirá. ¿Por qué no existirá? Porque el dinero representa injusticia. Y en el reino eterno no habrá nada injusto. ¿Has visto personas que a causa del dinero, ellos se enriquecen a cuesta de poner a trabajar muchas personas al jornal? ¿Y sabes qué hacen al día siguiente? ¿Qué hacen a la semana? Ellos revelan lo que el dinero genera que tú puedas revelar si tú llegas a amarlo, que es injusticia. No llegan a pagar, no llegan a cancelar a ninguno de sus jornaleros. Sin embargo, la injusticia se revela que una persona que va en proyecto de enriquecimiento, más riquezas y más riquezas quiere lograr. Pero a la medida que más riquezas quiere lograr, lo rodea más la injusticia. ¿Por qué? Porque no paga el jornal correctamente. A muchos les hurtan sus días de trabajo. Y lo peor es, quieren pagar las cosas por el suelo. No pretenden ser justos. Esta congregación estaba actuando de esta forma. Era una congregación que era injusta. Tenía amor por las riquezas. Dios estaba en desacuerdo que fuera rica, no. Pero observemos la palabra cuando dice, me he enriquecido. He logrado muchas cosas. Está hablando de un orgullo riguroso. Y vamos a ver qué pasa con esto. Dice el Señor, y no sabes, eres ignorante, no sabes que tú eres un desventurado, es decir, no eres bendito, miserable. Cuando habla de miserableza, está hablando de esa miseria, gloria a Dios, está hablando de esa miseria extrema que nuestro corazón ha llegado. Eres un miserable, eres un pobre. No eres rico, eres un pobre. Y cuando habla de esa pobreza allí, es el modismo para ilustrar que crees que tienes bienes, pero dice Dios, no tienes ninguno, no tienes ningún bien. Vamos a mirar por qué le dice que no tiene ningún bien al decirle que es pobre. Pero esta congregación dice, yo soy rico, me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y decimos por ilustración, como para que el ego ocultarlo un poco. Gracias a Dios. Observemos lo que la Escritura sigue diciendo. Dios le dice a esta congregación que es pobre, que es ciega. ¿Por qué ciega? Porque se ha dejado enceguecer por esa fuente materialista. Y no es de sabio cuando nosotros nos dejamos enceguecer por el mundo materialista. Bendita gloria del Señor. Y desnudo. ¿Por qué? Porque termina diciéndole que es desnudo. ¿Qué se te viene a la mente con desnudez? Que estás desnudo. La desnudez está hablando de vergüenza. Cuando el Señor le dice desnudo, le está diciendo, eres una vergüenza. El versículo 18, Dios le enseña algo a esta congregación y le recomienda. Dice, por tanto. Y este por tanto tiene que ver con una conjunción. Tiene el mismo valor numérico que la letra Y, una conjunción. Y dice por tanto. Para cada vez que veas esta palabra por tanto al iniciar un texto en las Escrituras,
para que la puedas entender, te está diciendo por tanto, que debes leer los versículos anteriores para que puedas entender lo que va a suceder de allí en adelante. Es decir, que ese por tanto está hablando de una acción que no dio espera a algo que se estaba hablando. Dice, por tanto, yo te aconsejo. El Señor va a aconsejar, y la palabra para consejo aquí, anótala. La palabra para consejo habla de la inteligencia, habla de la reflexión, habla del conocimiento. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Cuando él le dice de mí, está hablando del Mesías. Que de mí compres, está hablando de pagar un precio. Compres. Dice, compres oro, pero el oro que va a comprar es un oro refinado en fuego. ¿Qué nos quiere ilustrar esta, gloria a Dios, esta palabra? Lo que nos quiere ilustrar es que la verdadera riqueza es la que proviene del Padre eterno, que es una riqueza que la vas a pasar por el fuego y ella no se va a quemar. ¿Cuál es el énfasis de esta palabra? No son las riquezas de este mundo. Es allí donde nosotros fallamos. Y yo creo que a la medida que puedas entender cómo nosotros podemos, en qué lugar debemos dejar todos esos bienes materiales, los debes dejar en un estado, gloria a Dios, de añadidura. Ellos nunca van a estar en tu primer, ni en tu segundo, ni en tu tercer lugar. Van a estar cuando tú tienes tiempo, cuando tú tengas tiempo. Pero es todo lo contrario. Muchas personas hoy buscan primeramente el bien material, se ocupan de las cosas materiales y por último buscan lo de Dios. Por eso es que todo el tiempo buscando las añadiduras, donde el texto clave para nosotros prosperar es cuando te lo dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué te está diciendo esa palabra, el reino de Dios y su justicia? Porque todo el que busca el reino de Dios va a ser rodeado de cosas materiales, de bienes materiales. Eso no va a dar espera. ¿Y por qué Dios, al momento de nosotros buscar el reino de Dios, es porque habremos aprendido los niveles de gobernanza de tal forma, de tal manera, que el Señor quiere que también aprendamos justicia, porque el dinero, las riquezas de la tierra pueden dañar el corazón de una persona. ¿Sabía algo? Yo a Dios nunca jamás le he pedido dinero. A Dios nunca jamás le he dicho, Señor, dame dinero. Hemos buscado el reino de Dios y su justicia, y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Bien, seguimos. Versículo 18 de Apocalipsis capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Ese es el rico en verdad, aquel cuya riqueza no lo separan de Dios, vienen de la presencia de Dios. Las riquezas que vienen de la presencia de Dios no vienen en modo de estafa, no vienen a modo de injusticia, no vienen a modo de préstamos millonarios y que no quieres pagar. No vienen a modo de dineros usurpados. No vienen a modo de territorios que has conquistado a la fuerza. Esas no son las riquezas que vienen de parte de Dios. Las riquezas que vienen de parte de Dios son aquellas riquezas, gloria a Dios, que dan testimonio que allí ha estado la mano de Dios. La Biblia nos sigue diciendo, la palabra del Señor,
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Cuando habla de las vestiduras blancas, es un modismo, lo hemos explicado. Número uno, las vestiduras blancas representan las obras que califican para el reino de Dios. Las vestiduras blancas están hablando de la pureza. Las vestiduras blancas están hablando de la perfección. Están hablando de la santidad, del compromiso del reino. Y dice vestiduras blancas para vestirte. Lo que está hablando aquí es que la vestidura blanca en última instancia nos habla de una vida que realmente fue rodeada por la redención, por la justificación. Las vestiduras blancas nos hablan de esa justificación que el Eterno nos anonadó y nos llevó a través de un plan que se llama plan de redención. Y vestiduras blancas para vestirte son las recompensas que Dios da a todos aquellos que deciden agradar al Señor, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahí, hace un momento, les decía algo en el versículo 17, cuando dice: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí aparece esta palabra nuevamente. Vamos a explicarla. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Donde logras ver esa parte en las Escrituras, Apocalipsis fue escrito, gloria a Dios, de la siguiente manera, donde Dios guía a Juan para tomar parte del Antiguo Testamento, mayormente de los profetas, y poder ilustrar esta gran revelación importante, lo cual le da una unidad perfecta a las Escrituras, a la palabra de Dios. Hablando acerca del principio, Dios nos habla allí, gloria a Dios, en el libro de Génesis. Si mal no estoy, en el capítulo 2, en el último versículo, dice que Adán y Eva estaban desnudos. ¿Y cómo termina el verso? Y no se avergonzaban. No vamos a entrar a explicarlo. Eso lo veremos cuando comencemos a estudiar el libro de Génesis. Y lo vamos a explicar así como hemos estado explicando Apocalipsis. Así que oremos por ese propósito del reino de Dios. Por esas enseñanzas que serán de mucha fortaleza para mucha gente que quiera aprender cada día más las Escrituras. Dice que no se descubra la desnudez. Allí Adán y Eva, cuando ellos estaban, dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Lo que nos ilustra esa palabra es que ellos habla de una condición que no estaban sujetos a la vergüenza más mínima. Lo que quiere decir es que cuando ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, Dios los había sujetado a una condición de reino en la cual ellos no se someterían jamás a las vergüenzas más bajas. Número 2, cuando dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, lo que nos busca ilustrar es que ellos estaban equipados para enfrentar cualquier tentación y tomar una decisión correcta. Pero ahora nos damos cuenta hasta el día de hoy que a pesar que Dios los rodeó de toda clase de bien, de cosas importantes y positivas, y que a pesar que Dios le dio libre albedrío, ellos se decidieron por el mal. Y la Biblia dice que luego dice de haber pecado y vieron que estaban desnudos. Es allí. Acá en Apocalipsis aparece esa palabra. En el libro de Isaías caminó 3 años desnudo frente al pueblo,
para ilustrar la vergüenza que el pueblo debía tener. La desnudez habla de vergüenza, una vergüenza que te lleva al arrepentimiento. Pero vamos a observar esta palabra a profundidad. Dice la Escritura, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, Él le está hablando a esta congregación en la Odisea la causa por la cual al principio esas cosas sucedieron. ¿Por qué sucedieron? Porque el hombre dejó entrar el orgullo en su corazón. Esto de decir, porque yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, está hablando de un egocentrismo. Está hablando de no necesitar nada en absoluto, en creerse que lo hemos logrado todo. Créeme que si tú haces o causas un problema en el propósito de Dios, Dios va a trabajar fuertemente en tu vida. Pero no puedes permitir que los bienes materiales puedan elogiarte tanto y verlos tantos, que puedas sacar demasiado pecho y comenzarte a ver por encima de las otras personas. Eso es inmadurez. Eso es de personas tontas en el cristianismo. Eso es de personas que no tienen discernimiento. Yo he conocido a gente con mucho dinero y nos dan ejemplo de humildad. Son generosos. Son personas que se puede hablar con ellos, te invitan a sentarte, te invitan a una comida, te invitan a algo, te atienden bien. Eso es un ejemplo. El Mesías dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio tiene que ver con un medicamento en esa época que servía para las personas que no podían ver bien. Eso permitía que la parte la parte óptica sea restaurada. Y el Señor toma este asunto transcultural para decirles a ellos como un modismo, unge tus ojos con colirios para que vean. En otras palabras, la ilustración de esto es tanto las cegueras que tienes, que lo único que puedes usar, tomas la confianza, pones la confianza en las cosas de la tierra, en los medicamentos de la tierra, como cuando ellos te pueden sanar y yo no puedo hacer lo que tengo que hacer en tu vida. Esto es algo importante que necesitamos nosotros entenderlo, pueblo de Dios. Estamos concluyendo. El versículo 21 dice, al que venciere. Vamos a mirar, el versículo 19. Me adelanté mucho. Yo reprendo. La palabra para reprender está hablando de cosas que no son aceptables, que no tienen un alineamiento con la voluntad de Dios, con cosas que se desprecian. Por eso él dice, yo reprendo, no acepto. Significa no aceptar, rechazar. Y castigo está hablando de una disciplina. La disciplina que viene de parte del Eterno. Y esa disciplina se da por lo siguiente, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí podemos aprender algo, y es que a pesar que esta congregación le está ocasionando tantos problemas a Dios, Dios dice, yo comienzo a rechazar cosas y voy a comenzar a castigarte, en otras palabras, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer por amor.
La disciplina es muy importante, porque la disciplina es una demostración de amor. Pero escúcheme algo, no es como la disciplina humana, no es como los castigos humanos que buscan separarte de la presencia de Dios. Aquí habla de una disciplina de Dios que buscan acercarte a su presencia, dejar aquellas cosas para que te acerques a Él. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y Él dice, sé pues celoso. Cuando habla de esa celosía, está hablando de esa atención previa espiritual, de nosotros estar exhaustivamente, atentamente al cumplimiento de la profecía bíblica, estar atentamente a la doctrina, ser serio en el camino del Señor. Pero cuando se pierde esa celosía, comenzamos a aceptar toda cosa, de tal manera que cuando nosotros buscamos la forma y la manera de meter tanto entretenimiento en la congregación, se pierde la celosía, porque lo único que nos busca, lo único que buscamos sobre la faz de la tierra son riquezas, traer gente que tenga mucho dinero. Escúcheme algo, el evangelio, cuando nosotros estamos en el ministerio y que le servimos al Señor en un ministerio, no le servimos para ser ricos, no le servimos para quitarle el dinero a nadie, le servimos a Dios por pasión, por celosía, por amor. Y entre más tú busques, créeme el siguiente consejo, entre más tú busques esas cosas, se apartarán más de ti. Busca el reino de Dios y su justicia. Aprende mucho de las escrituras. Aprende mucho humildad. Esa es la clave importante para avanzar. El hombre humilde se monta en un carro de último modelo y siente que no se monta en nada, porque esa no es su primera instancia. Puede ser rodeado de toda clase de bien, y él anhela estar rodeado de toda clase de bien para compartir con el más necesitado, con el menos pábilo, aleluya, para compartir con el huérfano, para compartir con la viuda, para compartir con los hermanos más pobres, no para ir a derrocar. Vamos a seguir. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra para arrepentirse tiene que ver, gloria a Dios, con conocimiento. Un conocimiento después de haber experimentado algo malo, lo que determina un arrepentimiento. El arrepentimiento no consiste en cosas que tú no hayas experimentado. El arrepentimiento proviene después de un remordimiento, cuando usted siente ese remordimiento en su conciencia y reconoce que lo que hiciste estuvo malo. A eso se le llama arrepentimiento. Es conocer aquello malo. Lo hemos explicado. Dice el versículo 20, he aquí, hablando de una revelación, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué nos revela esta palabra? El hecho del Mesías estar detrás de la puerta, está detrás de la puerta de la Odisea, de esta congregación, y él comienza a llamar. ¿Cuál es el modismo? No de alguien que llama una vez, sino de alguien que se dispone a llamar una y otra vez, esperando que el que esté dentro escuche y abra la puerta para tener acceso. Este versículo ha sido aplicado en el evangelismo para hablarle a aquellas personas que están en el mundo. Pero escúcheme, antes de nosotros hablarle a las personas que están en el mundo, esta palabra es para la iglesia. Es para una iglesia como en la Odisea, que ha generado tantos problemas a Dios. ¿Y sabe dónde lo tienen? No lo tienen en el altar, lo tienen detrás de la puerta. Lo tienen detrás de la puerta, porque el carisma, el ambiente carismático,
lo que tiene que ver con el activismo en los altares, ha llevado a una iglesia a pronunciarse y a tomar el evangelio hoy día como una meta de entretenimiento. Hoy los creyentes asisten a una iglesia porque les da flojera quedarse en casa, porque no tienen más nada que hacer. Por eso van a la iglesia como un punto de entretenimiento. Escúcheme. El Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Habla de un llamado. Si alguno, esta palabra está en una condición de inclusión, vincula a cualquier persona. Si alguno oye mi voz, la palabra oír se conecta con la palabra escuchar, que significa obedecer. El que oye obedece. Oír, que la voz. El que oye mi voz y abre la puerta. Esta palabra indica cuánto libre albedrío nosotros tenemos, tanto para mantener la puerta cerrada como para abrirla. Aquel que a pesar de todo es nuestro creador. ¿Qué te parece? Que Él respeta tus decisiones. Es aquí donde he aprendido de Dios. Si Dios no altera tu voluntad, si Dios no altera tu decisión, mi pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para alterar las decisiones de los demás? Hay que ganar las voluntades de las personas para adorar a Dios, para seguirlo, pero no alterar sus voluntades, no obligarlos con amenazas, sino con una enseñanza que revelará cuánto compromiso debemos tener individualmente cada uno de nosotros. De una forma colectiva, cada persona debe abrir desde lo más profundo de su voluntad la puerta al Mesías. Dice: y abre la puerta y entraré a él. ¿Qué va a hacer? Y cenaré con él y él conmigo. Habla de compartir, habla de cenar, habla de comer, habla de un kashrut, habla de participar de la cena, de la mesa del Señor. Pero lo que me llama la atención es que Él nos invita a sentarnos allí. Gloria a Dios. Algo que nos revela del Mesías es su humildad. ¿Te parece que hay que aprender mucho de Él? Él que está en un estado de gobernanza. Dice la Escritura, versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Cuando Él dice esta palabra, le daré que se siente conmigo en mi trono, ¿a qué se refiere? Trono tiene que ver con sitio de gobernanza. El hombre al principio tenía un trono en el jardín, pero él fue destituido de ese lugar. ¿Y por qué fue destituido? No fue destituido por Dios. Estúdialo bien. Fue destituido a causa del pecado. Eso es algo que necesitamos aprender día tras día a través de las Escrituras, de la palabra de Dios, para llegar a un punto de verdad bíblica y poder manifestar esta palabra de Dios con verdad. Pero ¿sabe qué es lo primero que nosotros le colocamos tanta relevancia, más que a la palabra del Señor? Hablar de las cosas nuestras, hablar de nuestros logros, medir la presencia de Dios por el grado de adquisición. Eso me parece algo nefasto, eso me parece algo inusual, eso me parece algo que tiene que ser corregido. Al que venciere, ¿qué vamos a vencer? Todas esas cosas. Vamos a vencer el orgullo, vamos a vencer esa mentalidad que
a nivel de cosas, entre más cosas nosotros tenemos, más estaremos cerca de Dios y más Dios está tan cerca de nosotros. Vamos a despejar la mente que a la medida en que seamos más pobres, entonces estaremos más cerca de su presencia. En ninguna de esas formas Dios no se mide por los grados de cosas que tú tengas o dejes de tener. En ninguna manera. Él dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Habla de un lugar de gobernanza. Aquel lugar de gobernanza que el hombre al principio perdió, hoy el segundo Adán, el Mesías, nos invita a sentarnos en el lugar que el hombre perdió. De eso se trata. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Qué venció el Señor? Venció todos los obstáculos del mundo basado en sufrimiento. Pero ¿cuáles son nuestras falsas expectativas? Creemos que nosotros como hijos de Dios nada malo nos puede pasar, que no nos podemos ni siquiera enfermar, que el enemigo no te puede tocar, que nada raro puede entrar a tu vida, que nada extraño puede tocarte. Escúcheme algo. Dios permite muchas veces los sufrimientos, porque a través de los sufrimientos, entonces es que le decimos a Dios: Dios, perdóname, perdóname. Me he sentado con mi Padre en su trono. Está hablando de un lugar de gobernanza, el reino. Y es allí donde nosotros debemos tener esa mentalidad. El versículo 22 para concluir. El que tiene oído, habla de un oído espiritual. Y el que tiene ese oído espiritual obedece. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué termina? Oiga lo que el Espíritu, es decir, obedece la voz del Espíritu de Dios. ¿Y por qué habla a las iglesias? Porque el mensaje de Dios es manifestado para su pueblo. Él no quiere que nadie que camina en el plan de redención se pierda. Él no quiere que nadie, gloria a Dios, de las personas que ni siquiera lo han reconocido a Él, se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento verdadero. Espero que hayas comprendido esta porción de las Escrituras y termino con esto. Gloria a Dios. Es bueno que lo compartas, que compartes esta palabra con muchos, que dejes tus escritos ahí, tus preguntas. Gloria a Dios. Después de cada video deja tu pregunta. Con gusto estaremos revisando tus preguntas. Gloria a Dios. Y estaremos respondiéndote en el nombre poderoso de Jesús. Y termino con esta palabra. Apocalipsis capítulo 3. No se termina el mensaje de Dios para su pueblo. No se termina. Todo Apocalipsis es la revelación de Dios para su pueblo. Soy el pastor Héctor Correa, país Colombia, ciudad Magangué, Bolívar. Gloria a Dios, congregación IPJ. Gloria a Dios, Iglesia Pentecostal de Jesucristo, Misión Internacional. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más y comparte.